Bien, en esta hora quiero bendecir sus vidas, quiero bendecir, ¿cierto?, a cada uno de ustedes en esta hora, en esta mañana. Que Dios les bendiga ricamente, un día más, ¿cierto? Y que el Señor sea con ustedes, ¿cierto?, en sus vidas. Quiero compartir en esta hora, en esta mañana, algo que les pueda bendecir su vida, algo que les pueda fortalecer, algo que les pueda animar y algo que también les pueda consolar en estos momentos, ¿cierto?, que estamos viviendo también de pandemia, pero no solamente de pandemia, sino en cada situación, ¿cierto?, que como seres humanos nosotros estamos viviendo en el día a día, más allá de la pandemia, ¿cierto?, en las situaciones, ¿cierto?, normales, ¿cierto?, en las situaciones diarias que a cada persona le toca vivir. Y yo quiero compartir hoy día con ustedes lo siguiente, un tema bastante importante, porque creo que mucha gente hoy en día en la vida está pasando esta situación en la vida, una situación bien desesperante, una situación bien difícil. Y a través, ¿cierto?, de esta reflexión, de esta palabra de Dios, quiero también que se vayan fortaleciendo, sosteniendo en el Señor. Y el tema es lo siguiente: la depresión en la vida de la gente. La depresión en la vida de la gente. Conversaba hace unos días atrás con una colega de trabajo y ella andaba bien delicada de salud. Y en un momento determinado, en el transcurso del día, ella se estaba sintiendo muy, pero muy mal, muy mal. Y conversamos y ella me decía: ya no doy más, no sé qué más hacer. Esto ya me tiene, estoy cansado con esta situación que estoy viviendo. Por lo tanto, ¿cierto?, hay personas que realmente ya no dan más en la vida, por las diferentes situaciones que les toca vivir o experimentar o pasar. Están cansadas, están agobiadas, están tribuladas, están ahí ya con esa presión, ¿cierto?, ya al límite. Por eso que es tan importante, ¿cierto?, y quise tocar este tema hoy en día, para aquellas personas que están pasando momentos muy difíciles en esta vida, no solamente para las personas que están pasando esta situación o algo similar, sino para todos nosotros, que nadie está libre de pasar una situación así presionante, difícil, angustiante, donde uno puede decir: ya no doy más, estoy cansado, ya no sé qué hacer. Por lo tanto, la depresión en la vida de la gente. Quiero que escuche lo siguiente, que dice: las caídas emocionales y espirituales tienen mayor grado de repercusiones en la vida que solo las caídas físicas. Y yo quiero enfocarme en un salmo, el Salmo 142, que es un salmo precioso, un salmo maravilloso, y lo voy a ir leyendo a medida que lo vayamos pasando. Pero sí quiero, ¿cierto?, decirles lo siguiente. Mire, la depresión es como una nube de neblina que trata de tapar el sol para que no alumbre nuestras vidas. Así es la depresión. Así es esta situación en la vida de mucha gente. Como una neblina que trata de tapar el sol para que no alumbre en nuestras vidas. Y a lo mejor es la situación que tú estás pasando en esta hora. Esa nube, ¿cierto?, que está tapando, ¿cierto?, el sol para que no alumbre en tu vida. Pero quiero preguntarle algo. ¿Se han desencadenado sobre su vida las terribles repercusiones de la depresión? ¿Se siente atrapado? ¿Se siente confundido? ¿Se siente controlado por las circunstancias que lo rodean? ¿Se siente controlado por sus emociones? ¿Habrá algo que traiga a nuestra vida la claridad ante un cielo tan nublado y tormentoso?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde se puede ir? ¿A quién puedo recurrir? Son preguntas, ¿cierto?, que mucha gente se hace en un momento así. Y a lo mejor usted se está haciendo alguna de estas preguntas, o a lo mejor todas las preguntas. Tal vez alguien diga, no puedo pensar con claridad estando así, no siento nada, ni siquiera puedo convencerme de salir de esta tristeza, de esta situación, de esta angustia. ¿Qué me sucede? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? Entonces, por eso yo le quiero compartir hoy en día, porque las preguntas son, ¿qué me sucede? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? Entonces, la depresión en la vida de la gente, pero ¿qué le pasa a una persona que está en depresión en su vida? Yo quiero compartir eso, la depresión en la vida de la gente, pero lo que le pasa a una persona cuando está en esa depresión en su vida, ¿qué le pasa a esa persona? Entonces vamos a ver, ¿cierto? De acuerdo al Salmos 42, ¿cierto? Y en este Salmo se nos entrega algo muy práctico. ¿Qué le está pasando a una persona, ¿cierto?, cuando está viviendo una situación así? Y a lo mejor, ¿cierto?, en la situación que usted está pasando, que usted está viviendo, es lo que le pasa a usted, a lo mejor es la experiencia también de este salmista, y que puede usted a lo mejor sentirse identificado hoy en día. Bueno, ¿qué le pasa a una persona cuando se siente en depresión? Y se hace toda esta interrogante, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cierto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? Etcétera. Bien, primero, le está produciendo una deshidratación en el alma. Mire qué interesante, porque una deshidratación es algo que nuestro cuerpo, ¿cierto?, está escaseando. ¿De qué está escaseando? De agua. O sea, empieza a haber una sequedad interior, ¿cierto?, en la vida de la persona. Ya no es la misma. Ya no es la misma porque se comienza a ver una deshidratación interior que es en el alma. Por eso que el Salmo 42, verso 1, y lo vamos a ir pasando. Si usted quiere tomar apuntes, notas, textos, hágalo. El Salmo 42, verso 1 y 2 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, o sea, porque tiene una deshidratación. Está comenzando a verse seco interiormente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y el verso 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado, sediento, seco? ¿Cierto? Por la opresión del enemigo. Mire, aquí se puede observar una tremenda sequedad espiritual en la vida del salmista, por lo que está pasando, por lo que está viviendo. Es como si dijera el salmista: ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Se ha preguntado eso? O sea, el salmista sentía como si Dios estuviera años lejos, o, ¿cierto?, años luz lejos de él, muy distante. Pero el Salmo 42, verso 3, sigue diciendo, y estamos hablando, ¿cierto?, del tema, la depresión en la vida de la gente. Pero ¿qué le pasa a la gente cuando está en depresión? Bueno, primero, le está produciendo una deshidratación en el alma. El Salmo 42, 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Y el verso 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Estaba sintiendo esa sequedad espiritual. Se estaba sintiendo necesitado interiormente. Se está deshidratando en su vida, en el alma, en su vida espiritual. Mire, David solía llorar de lamento por la sequedad de su alma. Solía llorar, se quebrantaba, lloraba, como muchas personas en un estado de depresión lloran, se sienten amargados, afligidos, quieren llorar, quieren hacer muchas cosas. David se siente indigno delante de Dios, se siente miserable, incapaz en su vida. Y el salmista también sabe que será presa fácil de su enemigo. Porque la palabra del Señor dice que el enemigo de nuestra alma anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, el salmista se sentía débil, sabía que era presa fácil del enemigo. Por lo tanto, ¿cierto? La depresión también hace eso, produce debilidad, sequedad en la vida, en el interior. Por lo tanto, ¿cierto? El enemigo busca esa oportunidad para atacar, ¿cierto?, nuestra vida y para producirnos algún daño. Por lo tanto, David también sabe que, ¿cierto?, él va a ser presa fácil para sus enemigos a causa de su debilidad física, a causa de su debilidad emocional y a causa también de su debilidad espiritual. Por eso que Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué lo dice? Pablo animando, ¿cierto?, a los hermanos en Éfeso. Porque también, ¿cierto?, Pablo veía, ¿cierto?, que el enemigo busca la manera, busca esa puerta abierta o esa debilidad para atacar nuestra vida, para hacernos daño en nuestro interior, en nuestra alma. Por eso que Pablo decía, en esos momentos de debilidad, ¿cierto?, de sequedad, de angustia presionante, ¿cierto?, en la vida, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el poder del Señor produce fortalecimiento, vitalización, ¿cierto?, fortificación en momentos también de debilidad espiritual o emocional en el alma. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, de nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y en un momento débil, esta hueste de maldad, estos poderes ciertos de las tinieblas, gobernadores, principados, buscan la ocasión para, cierto, también de alguna manera hacernos daños en esa debilidad que estamos pasando. Por lo tanto, cierto, Pablo recomendaba, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder de Dios. Pero también vístase de toda la armadura de Dios, porque en esos momentos de debilidad, cuando el enemigo venga a atacar, usted va a estar débil. Pero si está vestido con la armadura de Dios, el enemigo va a chocar con esa armadura que es poder de Dios, esa armadura que es fortaleza del Señor para su vida, en ese momento, ¿cierto?, de debilidad, ¿cierto?, o de sequedad espiritual. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es con fuerza humana, no es con lógica humana, no es por la inteligencia que tengo, no, que voy a salir de esta situación. Dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces nuestras armas, ¿cierto?, toda esa armadura de Dios, ese poder de Dios, ¿cierto?, esa fortaleza en el Señor, son armas espirituales que nos ayudan, ¿cierto?, para enfrentar esa situación, ¿cierto?, pero no bajo nuestras propias fuerzas, porque, ¿cierto?, cuando uno se siente
con depresión en la vida, está débil también. Por eso necesita también armas espirituales, armas poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza que se puede ir, ¿cierto?, filtrando, ¿cierto?, o produciendo en nuestra vida que nos puedan dañar. Por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, o sea, todos esos dardos de fuego que producen debilidad y sequedad en nuestra vida, el escudo de la fe. Le hago una pregunta. ¿Tiene fe usted? ¿Tiene fe en Dios? ¿Tiene fe en el Señor? ¿Tiene fe que Dios en ese momento determinante a usted le pueda ayudar? Pablo decía, fortalezcanse en el Señor, o sea, en la fe en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor y en las armas espirituales que el Señor entrega. Pero ¿tiene fe en el Señor? Por eso es que es tan importante la fe, ¿cierto? A no perder la fe, a no bajar la guardia en la fe, ¿cierto? En esas crisis o en esos momentos difíciles de la vida. La fe es muy, pero muy, porque la fe es como un escudo. Como un escudo, ¿cierto? Que también nos ayuda en los momentos determinantes de la vida. Entonces, lo primero que cuando una persona está pasando, ¿cierto?, depresión, lo primero, ¿cierto?, que va produciendo, ¿cierto?, en su vida es una deshidratación o una sequedad en su vida interior, en el alma, ¿cierto?, internamente. Por lo tanto, tiene que fortalecer esa área y no lo puede descuidar. Segundo, ¿qué le pasa, cierto, a una persona cuando está en depresión en la vida? Primero le produce una deshidratación y eso es peligroso. Toda deshidratación en la vida es peligrosa porque trae repercusiones, ¿cierto? Trae debilidad en su interior, en su vida. Segundo, le vienen recuerdos del pasado. Le vienen recuerdos del pasado. Por eso que el Salmo 42, verso 4 dice, me acuerdo, o sea, le vienen recuerdos del pasado, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Está teniendo recuerdos del pasado, ¿cierto?, el salmista. Y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, recuerda que en un momento determinado hubo alegría, ¿cierto? Hubo alabanza, hubo cántico, hubo regocijo, hubo momentos muy lindos en la vida. Pero también, ¿cierto?, le traen recuerdos, ¿cierto?, al salmista en esta depresión que está pasando fuertemente en su vida. No solamente los recuerdos lindos, sino también le vienen aquellos recuerdos, ¿cierto? Recuerdos no tan lindos, porque dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Oh alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré, o sea, está haciendo recuerdos. Está haciendo recuerdos del pasado. Dice, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, ¿cierto?, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, está haciendo recuerdos. Cómo él ¿cierto?, no solamente cuando pasó momentos lindos en la vida, de canto, de alegría, etc., sino que ahora también dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, como que la tormenta
le llegó y ahora está pasando toda esa tormenta, todo ese aguacero de depresión, de situación desesperante, como que todo le llegó junto en su vida. Mire, David recordaba cuando él tenía gozo y paz en la casa de Dios y ahora está recordando que solamente le quedan los recuerdos, ¿cierto? Los recuerdos solamente. Ya no hay gozo, ya no hay paz. Está pasando una depresión, está pasando un momento difícil, está pasando una angustia. Por lo tanto, todos esos momentos lindos solo son parte del pasado. Ahora quedan solamente los recuerdos. Y eso a lo mejor está pasando a usted. Esos momentos lindos de su vida, felices, como vivía, quizás también son parte solo de un recuerdo. Ahora, David hace este recuerdo y ahora lo único que piensa él ahora, en este momento de la vida, en su vida, en el momento que está pasando, solo tiene tristeza, ¿cierto? Solo tiene un vacío en su interior, en su vida, eso tiene. Y a lo mejor eso es lo que usted también está sintiendo ahora, un vacío en su vida. Está sintiendo angustia, está sintiendo tristeza, está sintiendo soledad. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué llena su vida la gente para llenar ese vacío que está sintiendo en la vida? Para llenar esa angustia que está sintiendo en su vida. El Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o hay un descontrol. Porque la gente cuando está pasando una angustia, sobre todo para pasar ese momento desesperante de la vida, para ahogar las penas, para ahogar las angustias, para salir del paso de esa situación que está sintiendo, como dice, para pasar esas penas, esa angustia, esa depresión, ¿qué es lo que hace primero? Bueno, el texto lo dice, no os embriaguéis con vino. Lo primero que mucha gente hace, a lo mejor no toda, pero mucha gente hace es involucrarse en el alcohol. Tomar para pasar las penas que está pasando, para desahogarse en un momento determinado. Pero dice, no os embriaguéis con vino, o sea, la gente o mucha gente, ¿cierto? Se dedica o se involucra en el alcohol y en la borrachera. Y se dedican a tomar y a tomar y a tomar. Pero, ¿cierto? Pablo les habla a los hermanos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay un descontrol, hay una borrachera total. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Y Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, tenemos a alguien, ¿cierto?, que puede compadecerse de nuestras debilidades. A Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que también él pasó momentos muy difíciles en la vida, muy presionantes, muy difíciles, que fue, dice, tentado, probado, presionado en todo, y puede compadecerse. Porque así como él pasó momentos muy determinantes y difíciles en la vida, también, ¿cierto?, comprende a aquel también que está pasando momentos así también. Por eso tienes que poner tu mirada en el Señor. Tienes que poner tu fe en Dios. ¿Cierto? Tienes que poner tu confianza en el Señor. Porque Él, ¿quién mejor que aquel que te creó, que aquel que te dio la vida, ¿cierto?, para entenderte. Aquel que te creó es el mejor que te puede entender. Jesús, el Hijo de Dios.
el Hijo de Dios. ¿Quién mejor para entenderte, comprenderte y extenderte la mano en este momento difícil que estás pasando ahora? A lo mejor tú te sientes así. Voy a dedicarme a tomar para pasar estas penas. Voy a dedicarme a tomar para pasar este momento difícil, para desahogarme. Voy a dedicarme ¿cierto?, a la droga, al alcohol, al cigarro y a tantas cosas más. Pero ¿por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no vienes a Cristo Jesús, quien te puede ayudar en este momento difícil? Por eso que dice el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, ¿cierto?, para alcanzar, ¿cierto?, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate al Señor, Él te quiere ayudar. Acércate con confianza, sin temor. Él está con los brazos abiertos para ayudarte, para que tú puedas acercarte a ese trono de la gracia. De la gracia, es un favor inmerecido. Sabemos que como seres humanos nada merecemos de Dios, nada. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. No amamos a Dios. Y muchos ni siquiera se interesan por Dios. Pero la palabra del Señor te hace una invitación. El Señor te hace una invitación. Acércate al trono de la gracia con confianza para alcanzar esa misericordia de Dios, esa ayuda de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. El Salmo 42, ¿cierto?, dice en el verso 6: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. La palabra Jordán aquí significa descenso. Descenso. Alguien está hacia abajo, ¿cierto?, que va hacia abajo, que no repunta hacia arriba, sino que va hacia abajo. Significa Jordán, la palabra Jordán aquí significa descenso o río de la muerte. Escuche bien, descenso o río de la muerte. O río de la muerte. Y el Jordán fluye, ¿cierto?, como río fluye hacia el mar muerto. O sea, el río va en descenso hacia el río de la muerte. O sea, las personas que van así en descenso por esa situación que están pasando en la vida, muchos de ellos son potencialmente suicidas. Suicidas. Por eso que muchos, cuando están en una situación muy angustiante o en una depresión muy profunda, muchos han terminado, ¿cierto?, suicidándose. Muchos han terminado, ¿cierto?, colgados en una viga. Muchos han terminado matándose. Muchos han terminado quitándose la vida. ¿Por qué? Porque van en un descenso. Por causa de que hay una deshidratación, ¿cierto?, en su alma, hay una sequedad interior. Y eso le está produciendo, ¿cierto?, ya perder el gozo en la vida, perder el brillo en la vida, perder el sentido de vivir la vida. Y ya muchos no quieren vivir la vida. Por lo tanto, ¿cierto?, todas estas personas, no todas, pero hay un muy alto porcentaje que, ¿cierto?, que están pasando en depresión, que son potencialmente suicidas. Porque ya están, esa angustia ya está muy profunda en sus vidas. Y se han dedicado, ¿cierto?, a pasar esas penas, angustias, se han dedicado, ¿cierto?, al alcohol, a la droga y a muchas cosas más. Y lo han llevado a eso, a quitarse la vida. Yo le quiero contar una historia de un niño, quiero leérsela. Y esta historia dice de la siguiente manera, dice así. Escuche, ¿cierto?, esta historia dice así. Un joven de 16 años dejó una carta antes de suicidarse.
Un joven de 16 años dejó una carta antes de suicidarse. Y en esta carta que él dejó, se la dejó a sus padres, ¿cierto? Esta joven, ¿cierto? El joven, ¿cierto? De 16 años que dejó esta carta, ¿cierto? Antes de suicidarse, dice lo siguiente. Querido mundo, dice en la carta que él escribió, querido mundo, yo no quiero que me corten el pelo, no quiero cuidar niños, yo no quiero ir a ver a Gina mañana en el colegio, yo no quiero hacer mis deberes de biología, de inglés, de historia y de ninguna otra materia. Yo ya no quiero estar triste. Estaba pasando depresión. Yo ya no quiero estar triste, una joven de 16 años. Yo ya no quiero estar triste, solo o deprimido. No deseo comer, ni conversar, ni dormir, ni respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, no es culpa de ustedes, solo que no me siento libre. Me siento enfermo, me siento triste, me siento solo. Aunque esté rodeado de mis padres, de mis hermanos, de mis compañeros o de mis amigos. Así me siento, dice este joven de 16 años. Terrible. Sin deseo de vivir la vida, con un futuro por delante. Sin deseo de vivir la vida. Solo siente tristeza, amargura, angustia y ya no quiere vivir más. Qué triste. El Salmo 42, ¿cierto? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es como se sentía el joven. El joven se sentía así turbado, confundido, sin ganas de vivir la vida. Ahogado en esa situación. El salmista se sentía igual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El verso 6 del Salmo 42, el Salmo 42, verso 6 dice, Dios mío, mi alma está batida, angustiada, está golpeada por la situación. Está batida, está ahí. Mi alma está batida en mí. Y el verso 7 dice, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, como que toda la tormenta se juntó y ahora me está cayendo de una sobre mi vida. ¿Se siente así usted? ¿Se siente así usted? Abatido, angustiado, sin ganas de vivir la vida. Como que toda la tormenta le vino. Toda esa angustia se juntó. Pero Segunda de Samuel 18:33 dice lo siguiente. Entonces el rey se turbó. ¿Quién era este rey? El rey era el salmista, el mismo Salmo 42. El rey David se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, decía así, Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, un padre. Ahí también sintiendo el dolor de la pérdida de un hijo. Dice, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Mire, David aquí tenía toda la razón para estar triste. David había perdido a su hijo Absalón. Pero al final, ¿cierto? Al final, su hijo Absalón muere de una manera muy trágica. Muy trágica.
Segunda de Corintios capítulo 1 verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Confiemos en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Por eso es la confianza que usted tiene que tener, que Dios lo puede librar, aunque esté pasando, como dice el Salmo 23, en un valle de sombra y de muerte. Dice el salmista: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Está Dios con usted? Si está Dios con usted, no tema, confíe, espere en Dios. Ponga su confianza en el Señor, porque aún en ese momento angustiante, presionante, de desesperación, de angustia, Dios quiere estar con usted. ¿Usted quiere estar con Dios? ¿Usted quiere pasar ese momento también tomado de la mano del Señor? ¿O quiere pasarlo solamente en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en su propia habilidad para salir del problema? Pero muchos han terminado muertos, muchos han terminado suicidándose. No quisieron la ayuda de Dios. No rechace la ayuda de Dios. Dios quiere ayudarle, Dios quiere sostenerle, Dios quiere extender, ¿cierto?, también su ayuda en ese momento que está pasando usted también. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, la palabra depresión, porque está ahí abatiéndose, dice, está turbándose, está angustiándose. La palabra depresión significa lo siguiente. La palabra depresión significa ejercer presión hacia abajo. Toda depresión, toda angustia, toda situación, ¿cierto?, angustiante, de tribulación, de angustia, ¿cierto?, va produciendo ¿cierto?, va ejerciendo una presión hacia abajo en la vida de la gente. Por eso que hay mucha gente desanimada, desalentada. Ya no tienen ese brillo de la vida, no le están sintiendo ni un sentido de vida a la vida. Porque la depresión o ese momento está haciendo presión hacia abajo en la vida de la gente, que se sienta así. ¿Se siente así usted? Como que algo lo está presionando en su vida. Por eso es muy difícil animar, ¿cierto?, a alguien que está pasando en depresión. Es muy difícil, pero no es imposible. Pero es difícil. Es difícil. El Salmos, ¿cierto?, es difícil, pero no es imposible. Por lo tanto, ¿cierto?, aún así hay que animar a la gente. Hay que estar con la gente, ¿cierto? Ahí dándole palabras de aliento, estando con ellos. Aunque quieran sentirse solos, ¿cierto? Pero hay que estar con ellos y que Dios nos ayude. Y aquel que quiere estar contigo en esta hora, en ese momento, es Dios, es el Señor. No lo rechaces. No sigas estando solo en ese momento determinante de tu vida. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo para pasar contigo y darte fuerza, darte fortaleza en ese momento difícil. Pero, ¿qué más? ¿Qué se produce en la gente cuando está pasando depresión? Primero, una deshidratación, o sea, hay una sequedad en la vida, en el alma de la gente. Segundo, vienen recuerdos del pasado. Antes vivían una vida feliz, contenta, dichosa, con un gran futuro. Ahora solamente sienten angustia, soledad, como que algo lo está empujando hacia abajo y han perdido el brillo. Sienten solamente amargura, ¿cierto?, etcétera. Pero ¿qué más le pasa a la gente cuando está en un momento así, en depresión, en su vida? Bien, se debe mantener esperando confiado en Dios. Se debe mantener, ¿cierto?, esperando confiado en Dios. Porque hay mucha gente que no está esperando en el Señor.
y la situación está ahí. No, el salmista sintió esa sequedad espiritual, sintió esa deshidratación en su vida que lo llevó, ¿cierto?, a sentirse mal. Y cuando uno siente esa deshidratación, ese vacío en su vida, la gente lo empieza a llenar con cualquier cosa, con droga, con alcohol, con muchas cosas más. Pero el salmista, él se mantuvo, a pesar de todo, se mantuvo, ¿cierto? Se mantuvo esperando, confiado en el Señor. Si usted no se ha mantenido así, esperando en el Señor, confiado en Dios, con fe en Dios, bueno, es el momento para comenzar ahora. Comience ahora. Manténgase de ahora, de este día, esperando, confiado en la ayuda del Señor para su vida. Pero confiado, con fe en Dios, con fe en Dios. El Salmo 42, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi alma está abatida en mí. ¿Se siente así usted? ¿Se siente así usted? Abatido dentro de usted. Abatido, ¿cierto?, en su alma. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Se siente como que toda la tormenta se le vino encima. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día, escuche bien, mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué tremendo. Y el verso 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Ese es lo que yo quiero animarle hoy día. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Confía en Dios. Acuda a Dios. El salmista dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Espera en Dios. Si nadie te ha podido ayudar, espera en Dios. Si nadie te ha podido, ¿cierto?, ahí sostener en ese momento, bueno, espera en Dios. Si nadie te ha podido sacar de esa situación, bueno, espera, confiado en Dios, con fe en Dios, con esperanza en Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted se siente así como se está sintiendo ahora? Con angustia, con abatimiento, con dolor. ¿Por qué usted se siente así? ¿Por qué usted se siente así, afligido en este momento que está pasando en la vida? ¿Por algún dolor? ¿Por alguna pena? ¿Por alguna tristeza, alguna angustia? ¿Por alguna amargura? ¿Por algún enojo? ¿Por alguna rabia? ¿Por alguna crisis? ¿Por algún problema? ¿Por alguna enfermedad? ¿Por qué se siente así usted con tanta angustia en su vida? ¿Por qué? El Salmo 42, verso 5 dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates por esa angustia? ¿Por qué te abates por esa angustia, oh alma mía? Y te turbas, te confundes dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios. Es el llamado para usted hoy en día. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David aquí expresa que él sigue esperando confiadamente en Dios. ¿Y usted sigue confiado esperando en Dios? ¿Usted sigue confiado esperando con fe en Dios? ¿O ya se cansó de esperar en Dios? O a lo mejor usted dirá: pero ¿y dónde está Dios? He estado orando, pero no hay respuesta. Pero el salmista le anima, porque el salmista tampoco veía respuesta. Él estaba esperando en Dios. Estaba rogando, suplicando, clamando, orando a Dios, pero no veía respuesta. Y el salmista dice:
Alma mía, espera en Dios, tranquilo. Sigue esperando, no te canses. Por eso usted espera en Dios, no se canse. Siga esperando en Dios, siga confiando en el Señor. Siga manteniendo su confianza y su fe en Dios. Mire, no se suelte de la mano de Dios. Menos en ese momento angustiante de su vida. Menos en ese momento presionante de su vida. De dolor, de enfermedad, de angustia, de crisis. No se suelte de la mano de Dios por ningún motivo. Y si usted ya se ha soltado de la mano de Dios, bueno, vuelva a tomarse de la mano de Dios una vez más y no se suelte y espere en Dios. Espere confiadamente en el Señor. No desconfíe de Dios. No desconfíe. No porque no vea una respuesta todavía. No desconfíe. Sino confíe en Dios. Espera en Dios. Espera en Él. Mire lo que dice el Salmo 37:5 de la siguiente manera. Encomienda a Jehová, encomienda a Dios tu camino, sea tu vida, tu situación. Encomienda a Dios tu camino, tu vida. Y confía en Él, y Él hará. Mire la promesa maravillosa de Dios para nosotros. Por eso no desconfíe, no se suelte la mano de Dios, no se canse de esperar en Dios, no. Encomiende esa situación en las manos de Dios. Confíe en Él. Y dice, y Él hará. Sigue diciendo, guarda silencio ante Jehová, ante Dios. Guarda silencio, porque muchos en ese momento dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Para qué orar a Dios si Dios no me responde? Entonces, cuando uno se mantiene confiado en Dios, ¿cierto? Evita que sus palabras comiencen a decir cosas que realmente son inconsecuentes. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me da una respuesta? Por eso que dice, guarda silencio, ora a Dios, pide la ayuda de Dios, clama a Dios, ruega a Dios, suplica al Señor. Pero guardando silencio, que nuestra boca no diga cosas incoherentes después. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo, no te alteres con motivo, o sea, no te desesperes con motivo. Dice, no te alteres con motivo. Entonces, que Dios nos ayude. Dice, deja la ira, deja el enojo, ¿cierto? En esos momentos difíciles. Por lo tanto, que Dios te ayude. Mire, Dios ha hecho provisión para todo aquel que está en aflicción. Pero ahora solamente está en usted si quiere recibir de esa provisión que Dios ha provisto para nosotros. Por eso que el salmista se decía él a sí mismo, alma mía, espera en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que había provisión, o sea, había ayuda de parte de Dios. Espera en Dios, confía en Dios, espera en Dios. Hay provisión para usted hoy en día, hay ayuda de Dios para usted hoy en día. Por eso que espere, confíe. Por lo tanto dice, no te alteres, o sea, no te desesperes, tranquilo, espera confiado. Confía en el Señor. Por eso Dios ha hecho provisión para todo aquel que está en aflicción. Mire, la vida aún no ha terminado para usted. La vida no ha terminado para usted. Por eso usted se está sintiendo depresión o alguna angustia, algo tan impresionante en la vida, lo está llevando en una deshidratación, una sequedad interior que lo está llevando a ahogar las penas solamente en el alcohol, en la droga, o a lo mejor está pensando en suicidarse. Espera en Dios. Espera en Dios. Confía en Dios. Hay provisión para usted hoy en día, provisión de ayuda, provisión del socorro de Dios para su vida.
pero espere, tranquilo, no se desespere. No se desespere, porque hay provisión de Dios para su vida. Yo quiero terminar, ¿cierto?, con una lectura de la palabra del Señor diciendo lo siguiente. En aquel mismo tiempo, Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Escuche bien. Herodes, en ese tiempo, echó manos a algunos para solamente maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Se siente así usted como encarcelado, como encajonado? ¿Se siente así usted como en un callejón sin salida, como entre la espada y la pared? ¿Se siente así usted? Pero escúcheme. Nosotros nos sentimos así, como en un callejón sin salida, pero Dios no. Nosotros nos sentimos, ¿cierto?, como entre la espada y la pared, pero Dios no. Nosotros nos encontramos así muchas veces, como en una situación donde no tenemos esperanza, ¿cierto?, o nos llamamos una puerta de salida, pero Dios no. Dios está ahí para ayudarle. Si usted se siente así, como encajonado, como atrapado, bueno, Dios quiere ayudarle. Dios quiere ayudarle. Dios tiene provisión para usted, ayuda, socorro. Bien, a Pedro le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire qué tremendo. Había una iglesia que estaba orando por Pedro. Por eso le animo. Acérquese a una iglesia. Pida la ayuda, ¿cierto?, de aquellos que se reúnen en una iglesia, que están orando a Dios. Pida la ayuda en la oración. Si usted conoce a alguien, ¿cierto?, a un cristiano, pida la ayuda en oración para que oren por usted. Busque de la ayuda de Dios. Busque de la ayuda del Señor. Había una iglesia que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y oraba, y rogaba, y clamaba a Dios para que Dios le ayudara. Y cuando Herodes, dice, le iba a sacar ¿para qué? Para matarlo. Aquella misma noche, que al otro día lo iba a sacar, aquella misma noche, dice bien, escuche bien, aquella misma noche, Pedro, ¿cierto?, estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor. Vino la ayuda de Dios. Por eso esperen en Dios, porque la ayuda de Dios ya viene. Pero pida la ayuda de gente que le ayude a orar a Dios. Y ore usted mismo a Dios. Pida de la ayuda de Dios. Pida de la ayuda del Señor. Dígale al Señor, ayúdame, Señor, en este momento difícil. Mira lo que estoy sintiendo, pura angustia, soledad en mi vida, un vacío en mi vida. Ayúdame a salir de esta situación, de este problema. Pida la ayuda de Dios, pero pídala con fe. Pídala confiado, que Dios le va a ayudar, y espere la ayuda de Dios. Y dice, ¿cierto? Aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los soldados sujetos con 2 cadenas. Los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, enviado por el Señor. Mire, Dios tiene su tiempo para actuar. Dios tiene su tiempo.
Dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete. Eso es lo primero. El ángel tocó a Pedro. Por eso que en este momento difícil que tú estás pasando, deja que Dios toque tu vida. Deja que el Señor toque tu corazón. Deja que Dios ahí, ¿cierto?, toque tu vida. ¿Para qué? Para que te pueda fortalecer, para que te pueda sostener, para que te pueda brindar ese sostenimiento que Él quiere darte a tu vida. Deja que Dios toque tu vida. Y dile tú también al Señor. Ora tú a Dios también. Dile, Señor, en este momento toca mi vida. Necesito de ese toque tuyo. Extiende tu mano, toca mi vida. Y cuando Dios toca la vida de una persona, la persona ya no será la misma. Que Dios te ayude para experimentar ese toque de Dios en tu vida. Y sigue diciendo, y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cierto? Por eso en esta hora yo te digo y te animo, cíñete. ¿Cierto? Colócate tu manto de alegría, de gozo, de felicidad. Cíñete de nuevo. Por lo tanto, en esta hora, ¿cierto? Que Dios te ayude, te bendiga. La depresión en la vida de la gente le produce una deshidratación. Va sintiendo esa debilidad, va sintiendo ese vacío que lo hace perder el brillo y el sentido de la vida. Y eso, ¿a qué lo lleva? A muchos lo llevan a quitarse la vida. O a querer estar solo. O a desahogar las penas, la angustia, involucrándose en el alcohol, en la droga y en tantas cosas más. ¿Qué le produce la depresión en la vida de la gente? Le lleva a tener recuerdos del pasado. Un día fueron felices, contentos, vivieron la vida bien. Y ahora, solo angustias, penas, amarguras, soledad. Pero el salmista, a pesar de todo eso, se mantuvo esperando, confiado en Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Manténgase esperando, confiado en Dios. Encomiende su vida, encomiende su alma en las manos de Dios. Encomiéndese al Señor y espere en Dios. Espere en Él. ¿Por qué? Porque la ayuda viene del Señor, viene de arriba. Por eso que en esta hora, ¿cierto?, usted pueda poner su mirada en el Señor, aunque esté pasando momentos tan difíciles. Ponga su confianza, ponga su mirada y ponga su vida en las manos de Dios. Por eso, si usted no ha recibido al Señor en su vida en esta hora, recíbalo. Y ponga su vida en las manos de Dios, encomiende su vida en las manos de Dios. Y si no ha recibido a Jesús en su corazón, haga esta oración conmigo y diga conmigo, Señor Jesús, hoy día abro mi corazón a ti y te recibo en mi vida. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados, recíbeme como un hijo. Sé que te he fallado, sé que he sido rebelde, sé que he sido desobediente, sé que no te he amado. Pero hoy me vuelvo a ti y me convierto a ti de corazón y entrego mi vida en tus manos y entrego también mi situación en las manos tuyas para que tú me ayudes, para que tú traigas nuevamente esa alegría en mi vida que sentía y que vivía antes. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, no me cabe duda de que Dios lo ha recibido, ¿cierto? Y lo ha perdonado y lo ha lavado en su sangre poderosa y lo ha limpiado de toda maldad.
Quiero orar por usted en esta hora, Padre. En esta hora quiero darte gracias por esta palabra. Quiero bendecir, Señor, a cada uno de los que está escuchando y mirando en esta hora. Padre, si alguno está pasando algún momento difícil, ruego a ti, Señor, que tú le ayudes. Señor, que tú le ayudes y que tú traigas provisión, Señor, de ayuda para aquella persona. Padre, gracias. Sosténlo. Señor, produce sostenimiento, produce esa fortaleza en su vida. Señor de la gloria, para que tú puedas también socorrerlo en ese momento que está pasando también en su vida. Y traigas esa ayuda, Señor, que viene de ti en aquellos momentos difíciles. Padre de la gloria, bendigo a cada familia, cada matrimonio. Bendigo a cada persona, Señor, en esta hora. Y te doy gracias por esta palabra. Señor, que haya servido de ánimo, de aliento, de confianza y de fe, Señor, en lo que estamos pasando hoy en día, cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente en este día, ¿cierto? Y que Dios te bendiga ricamente, ¿cierto? En el transcurso de toda esta semana que ya de mañana vamos a comenzar. Que Dios te bendiga. Bendiciones.